Hola, sean todos bendecidos aquí nuevamente en tu casa o en el rincón donde me estés escuchando. Estamos gozosos porque Dios nos permite un día más poderle bendecir, adorar, cantar, exaltar su nombre, pero también poder edificarnos en su palabra. Te animo a que me acompañes y puedas recibir tu servicio con un corazón sediento de su paz y de su misericordia. Vamos a entregarle a mi Padre esta reunión, ahí donde estás. Acompáñame, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, oh Dios, bendícenos en esta reunión. Sobre todo, Padre mío, recibe de nosotros nuestra mejor ofrenda, canto que adora tu nombre, Señor. Y también te pido, Padre mío, que nos hables. Seas tú quien gobierne con tus palabras, Señor, esta reunión. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, como es usual, ponte de pie, levanta tus manos y adoremos juntos al Señor. Sea el Señor bendito. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Diga al Señor, muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti, Señor. En ti esperaré. En ti esperaré. En ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. en ti esperado. Oh, sí, Señor, en ti esperaré. En ti esperaré Todo el día. todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios.
soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, tu nombre es santo, oh Dios, tu nombre es santo, tu nombre es santo, Dios, tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, Puedes levantar tus brazos al cielo y dile: Santo Dios, Santo, 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 te adoramos. Santo, Santo, Santo. Pues tu nombre es santo, Eleva tus brazos. santo, Él es santo. Dios, El lugar donde estás se vuelve santo cuando le dices santo. Uak abarrabasu.
Adóralo. Levanta tus manos al cielo y dile con tus palabras cuánto puedes adorarle. Díselo. Musaneria Barrabasi. Ukunja Rabasu. Audible, que tu voz se escuche, que no te dé pena o el que dirán solo con tu voz. Kamarabasu, Kamarabasaji. Con tus manos alzadas, díselo. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos, te exaltamos, Padre. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra aclamación, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Santo, santo, santo eres tú. Gracias, 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 Padre amado. Oh, Señor ama. Uacamarabasa. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Aquí Akamarabasu Abarabasai. Santo eres tú. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, ¿por qué tener estos momentos en los cuales tú puedes declarar con tu voz cuánto le amas? Porque es probable que en la semana no lo hiciste, pero tienes momentos ahorita para poder, con manos santas, poderle rendirte ante Él y decirle lo que Él representa para ti. Y Él se vuelva un anhelo, un deseo, que mi Señor se vuelva una expectativa de poderte acercar a su presencia. Bien, vamos en este momento a adorar a mi Padre con la adoración plena que le llamo yo, que es poderle presentar a Él de su abundancia, reconociendo que Él es el que prospera y Él es el que bendice. Y cuando uno está en el propósito del Padre, tenga por seguro que ese propósito se vuelve un llamamiento, un llamado.
Usted tal vez dirá, mire, yo no quiero servir en la iglesia. No, ese es un trabajo eclesiástico. No, Dios demanda que todo mundo, aquel que le ha rendido su vida a Jesús, responda a un llamado que Él hace y descubrir el propósito con relación a este llamamiento santo. Por ejemplo, mi Señor Jesús, Él tenía muy claro el propósito de su llamado. Tanto es así que habían personas que estaban atentos de su propósito. ¿Quiénes? Por ejemplo, los sabios llamados en el populacho, en todos lados como los reyes magos. Pues estos sabios que venían del oriente, ellos llegaron a adorar al Señor a un niño. Pero ellos, la forma como lo reconocieron es: un niño ha nacido, el cual será rey de Israel. O sea que él una vez vieron a una criatura declarando que iba a ser rey y llegaron a adorarlo. Y dice que su adoración no fue cantando. Su adoración fue llevando oro digno de un rey, incienso digno de un sacerdocio y mirra digno de alguien que iba a presentarse ante un sacrificio. Y de esta manera vemos que lo mismo pasó con mi Señor Jesús cuando nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 3 verso 1: por tanto, hermanos santos, dice, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús. Él tenía un llamamiento celestial, pero que nosotros podamos participar de nuestro llamamiento. Pero el de él, que era el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Ahora, ¿cuál fue ese llamamiento? Y Pablo, aquí lo escribió en Hebreos, un llamamiento celestial, y en Efesios, de alguna manera lo hace más, lo define mejor, y dice así: sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó. Ok, ¿cómo es que él anduvo? Dice, y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Sabe que cuando uno en el Antiguo Testamento oye tantas veces que el pueblo se presentaba a un altar a presentar sus ofrendas, dice que esa ofrenda subía al rey o al Señor como olor fragante? Y Jesucristo fue un aroma perpetuo, un aroma que fue por nosotros, porque realmente Él ocupó nuestro lugar. Su propósito, su llamamiento fue esto. Y qué mejor ejemplo para que nosotros también busquemos cómo poder nosotros presentarnos ante Él y decirle: Señor, queremos participar de ese llamamiento e imitarte. Bueno, una forma de hacerlo es también que tú puedas imitarlo, así como Él se presentó, tú le puedas presentar a Él ofrendas dignas para que suban al cielo como olor fragante. Qué lindo esta comparación acerca del propósito del llamamiento. Entonces vamos en este momento a orar por toda ofrenda y todo diezmo que se quiera presentar. Entonces, ahí donde estás, tú tienes una intención, o a lo mejor ya la diste, o la tienes por la intención de presentarla. Entonces, si tú la tienes lista, ponla en tu mano derecha.
Y con las manos alzadas vas a decirle, Señor, te la presento. Y yo voy a orar con él para presentarla también como ministro y como pastor. Padre, en el nombre de Jesús, dile, te presento mi ofrenda, que suba al cielo como olor fragante, porque de ella tú me abundas. Padre mío, por la autoridad que tú me das como pastor, como ministro, como siervo de este evangelio, yo bendigo la ofrenda de mi hermano y te ruego, Dios, que la tomes y que suba al cielo como olor fragante. Gózate con ella, pero ahora yo te pido, Señor, multiplícala, Padre, tal como tú lo has dicho en la Escritura. Y Padre Santo, levanta, Señor, estrategias para que pueda aumentar sus recursos. Levanta muro para que pueda ser guardado contra cualquier enfermedad y cualquier tipo de peste o dardo que venga a quitar la paz del hogar. Bendícelos, te lo pido. Y bendigo sus hijos y su casa. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, te diciendo así, la verdad que vamos entonces ahora a entrar de lleno al mensaje que nos compete. Descubriendo el propósito. ¿Por qué descubrir un propósito cuando tal vez alguno diremos, miren, yo la verdad no me interesa servir en la iglesia, pero ¿sabes qué veo yo en la Escritura? Que todos aquellos que se mencionan, todos aquellos que inclusive están escritos que vendrían al conocimiento del Evangelio, realmente son un diseño de Dios. Y lo vimos la semana pasada, cuando estábamos viendo el camino. Señor, pon camino. Y es que nuestros caminos deben de ser establecidos por Él. Como lámpara es a mis pies tu lumbrera y lumbrera a mi camino. O sea que nos muestra a planes a corto plazo, pero también nos muestra a largo plazo a dónde debemos de ir. Pero muchos de estos caminos fueron diseñados por Él. Y lo más importante, donde cualquier creyente se pueda sentir realizado, o yo diría satisfecho de saber que su nacimiento en esta tierra tiene sentido, es cuando él descubre por qué nació o cuál es su propósito. En uno de los discipulados del año pasado estuvimos viendo que la Escritura habla de muchos libros. Por ejemplo, está el libro de la vida, que es el que menciona el Señor Jesús, que todos debemos de estar escritos en el libro de la vida. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida va a tener que presentarse en el tribunal, en el juicio del gran trono blanco, para recibir conforme a sus, llamemos así, la consecuencia de sus hechos. Está el libro del Hijo, el libro de Jesucristo. Vimos que está el libro de las memorias, el libro de los pactos, el libro, hay muchos libros que vimos, pero uno específicamente que es el que quiero hoy volver a recordar es el libro de las obras, porque este libro hacíamos mención que tiene el detalle de cómo es que nosotros fuimos diseñados por el Padre y quedó registrado de alguna manera. Mire conmigo, vaya conmigo al Salmo 139, verso 16, y lo vamos a leer
Ahí lo tiene en su pantalla. Dice entonces, y vieron tus ojos mis obras. Mire cómo dice, siendo escritas todas, ¿en dónde? En tu libro. Estaban mis días determinados, cuando aún no existía ninguno de ellos. Aleluya. Bueno, nuestros días, todos nuestros, el plan que Dios tiene, dice que estaba registrado en un libro. Y estaba determinado, aun cuando no estaban nuestros días, bien, llamémosle así, y no había vida en ellos. Qué hermoso esto, porque nos muestra que definitivamente el Padre quiere que tú puedas hallar sentido, como diríamos, a la vida, pero no como lo enseña un anuncio comercial, que tome esta bebida y será la chispa de la vida. No, que usted pueda sentir a la vida para que usted diga lo que, si usted ha estado pasando situaciones adversas o consecuencias que le ha traído dolor, o a lo mejor viceversa, y de alegría, que usted sepa que todo de alguna manera está controlado por el Padre. Y que usted pueda decirle, Señor, ayúdame a tener sentido a lo que estoy viviendo, para que sepa que tú estás en él. Y que tú puedas mostrarme que yo estoy participando de un llamamiento santo. Pero, ¿quiere verlo? Bueno, vaya conmigo a 2 Timoteo, como Pablo se lo dijo valga la redundancia, al escritor al que le refirió este libro, que es Timoteo, en el capítulo 1, verso 8 y 9. Mire cómo dice de esta manera la Escritura. Vaya conmigo, dice así: participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea que, mire, a veces cuando uno oye esto dice, pareciera que el Señor es algo sádico, pero lo que dice es que las aflicciones van a venir y que tengamos que, pues sobre todo son aflicciones por el Evangelio, o sea, que la gente se burle por lo que tú has creído, pues, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Pero mire cómo dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces, como lo menciona, y usted lo puede leer ahí, seguramente que él está diciendo que aquel que encuentra propósito en él, obviamente va a pasar prueba, va a pasar tipo de aflicción, pero como él sabe que está en un llamamiento santo, pues prácticamente se siente que tiene un propósito porque está en la gracia de él. Entonces, hoy en este mensaje, lo que yo quiero es que tú puedas encontrar una satisfacción de saber que Dios tiene control de todo lo que pues sucede en tu vida. Créalo. Sabe que hoy voy a seguir redondeando en esto, porque hasta que se nos quede la claridad de que mi Padre conoce hasta el número de tus cabellos, ¿verdad? No es que sea un verso bíblico, pero yo lo que te puedo asegurar es que Él conoce todo tu ser. Y no tienes tú que lamentar por qué te estás viviendo esto, por qué no vives lo otro, sino que debes de encontrar, encauzar cómo puedo hallar yo plenitud de gozo, porque así esa es la palabra que utiliza, conforme a un llamado que Él hace. Por ejemplo, mire cómo dice con relación a otros propósitos. Miren Romanos 9, capítulo
Romanos 9, verlo a la redundancia, verso 11. Entonces, dice así. Aquí está hablando de Jacob y Esaú. Entonces dice, ellos fueron mellizos. Porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada. O sea, mire cómo es eso, que no habían hecho nada. Ni bueno ni malo. Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. O sea, Él es omnisciente, omnipotente y Él decide. No por las obras, sino por el que Él llama. O sea que todos tenemos un llamado. Y se le dijo a ella, aquí hablando a Rebeca, que es el verso 10, como dice, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Esaú terminó siendo aborrecido, no porque de alguna manera Dios pues ya había designado que Jacob iba a servir a Esaú, pero por las consecuencias del pecado de Esaú. Pero como que Dios ya dijo, esto yo ya lo tengo destinado de esta manera. Sabe que también en Romanos, ahí en ese mismo capítulo, habla acerca de que por eso es que Dios hace vasos de misericordia, pero también vasos de ira. Y Él dice que Él tiene que soportar a los vasos de ira. O sea, estos que se levantan, se crean, y Él dice, me imagino que Él ya sabe que estos se van a levantar en contra de algo, haciendo algo en contra de Él. Y cualquiera diría, ¿y por qué no los destruye de una vez? Porque Dios los soporta. Él tiene que saber esto, ya está destinado a hacer esto. Entonces yo lo que te quiero decir es que no es que Dios venga y diseñe el mal, no, sino que Él ya sabe que algunos van a estar propensos a hacer esto y por eso el Padre ya conoce, pero que yo veo que hay un diseño de Dios bueno para todos, está clarísimo en la Escritura. Por ejemplo, mire cómo dice en Efesios 1:11. También, mire cómo dice aquí, léalo conmigo, dice ahí, también, vamos a ver, leerlo ahí, sí, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que nos, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, mire, cualquiera diría, entonces existe la predestinación. Bueno, de alguna manera sí existe, en el sentido de que Dios conoce pues todo lo que va a suceder, por supuesto, y Él sabe de que unos están destinados para ciertas obras, como lo estamos viendo ahí. Pero ¿qué tipo de obras? Entonces, mire, cuando Él nos diseña, dice que, mire cómo lo dice la Escritura en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿sabe qué veo yo? Que definitivamente todos estuvimos predestinados, diseñados para hacer buenas obras. Y el anhelo del Padre es que nosotros encontramos el curso de la razón por la que nosotros hacemos lo que hacemos y que posiblemente si nos hemos perdido el cauce, que nos logremos alinear para poder estar en ese destino, ¿verdad? Y yo hoy pues voy a hablarte de algunos otros que descubrieron su propósito. Y el primero, que es nuestro mentor general o nuestro modelo como hermano mayor, es nuestro Señor Jesús.
Hablamos hace un rato de que los mismos sabios o llamados los reyes del oriente, estos vinieron y se acercaron presentando ofrendas a aquel que estaba escrito en la escritura. Bueno, mi Señor Jesús sabía muy claro esto porque dice la escritura que cuando él tenía 12 años, él dice que se presentó al templo y cuando los padres ya iban de regreso, bueno, imagínense qué responsables que hasta ya en camino se dieron cuenta que no venía el hijo de 12 años, Jesús, y José y María regresan y lo encuentran enseñando o disertando, llamémosle, en medio de los ancianos del templo. Entonces, los padres pues le llaman la atención y el Señor les dice, ¿acaso no me compete estar y la palabra que utiliza es en los negocios de mi Padre? O sea que él ya empezaba a ver su propósito por el cual vino a esta tierra, ¿verdad? Es más, cuando él cumplió los 30 años, dice que él, cuando se presenta al templo, que solía él llegar al templo continuamente, él viene y da lectura a uno de los rollos. Y prácticamente lee uno de los rollos que menciona el propósito de su llamado. Vaya conmigo en Lucas 4 y vamos a leer en el verso 18. Entonces dice así, ¿verdad? Entonces dice así. Vamos a ver, aquí lo tengo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas. Ahí está el propósito de él. A los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y dice en el verso 21, más adelante, y comenzó a decirlos. Miren, esto que seguramente yo ya había leído anteriormente, tengan por seguro, hoy se está cumpliendo en la Escritura delante de vosotros. Entonces, qué hermoso que él vino y con esa gallardía, él nos dice que él tenía seguridad de su propósito. Ahora usted dirá, es que ni modo, Jesús era Dios. No, acuérdese que Jesús cuando él vino, él era un hombre ungido. O sea, él lo que tenía era una humanidad, tenía características divinas en el sentido de que él nació pues de una forma sobrenatural, pero él se desarrolló como hombre, él tenía sangre, pues él derramó su sangre, inclusive tenía sentimientos porque dice que él lloró y él se cansaba, dice que él decía que él llegaba a recostar su cabeza para descansar. O sea que él era tan humano como nosotros, pero él tenía, pues su vida se convertía para nosotros como un modelo a seguir. Y él pues daba a constar de que él encontró su propósito, que tú puedas decirle, Señor, yo sé que también puedo encontrar un propósito en ti, Señor, y pueda yo encontrar sentido por lo que me está pasando o lo que estoy viviendo o lo que quiero hacer, o a lo mejor no me siento satisfecho. Pero encontremos otro personaje que también menciona acerca de ello, y es el caso de María. Mire, María es un ejemplo pues impresionante porque obviamente ella es la madre de Jesús. La forma como ella concibió también es un milagro, porque dice que ella, de alguna manera, oiga esto lo que le voy a decir, cuando nació Jesucristo, seguramente, óigame lo que le voy a decir, pero debió haber nacido tal vez como se dice o se cree que era antes de la humanidad en Génesis 1, que las personas daban a luz no por el vientre, sino por el costado, así como nació Eva del costado de Adán.
Usted me dice, ¿de dónde sale esto? Porque dice que María, después de concebir a Jesús, ella seguía siendo virgen. Y ella dio a luz, dice, ella conoció a José y tuvo más hijos. Entonces ella solo fue un vaso donde prácticamente se desarrolló mi Señor amado. Pero bueno, lo importante para conocer con María es que ella recibió una instrucción de un ángel acerca de su propósito. Imagínense cómo dice en Lucas 1:38, léalo en su pantalla, dice así. Entonces María dijo, ¿verdad? Lo vamos a poner en grande, ¿verdad? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme, como dice, a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Miren, ¿sabe qué veo yo? Tanto como lo vio María, como lo vio Jesús, es que su propósito estaba escrito. Yo puedo imaginarme que cuando ella escuchó las instrucciones del ángel y de que ella iba a ser un vaso para el Señor Jesús, ella posiblemente recordó lo que decía Isaías 7:14, cuando decía, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Seguramente ella dijo, esa mujer soy yo, la que yo recuerdo que leí en la escritura, o la que mencionaban mis padres, o la que yo oí en el templo. Entonces, la conclusión en todo esto, lo que le quiero decir es que si tú quieres hallar tu propósito, no lo vas a hallar, por ejemplo, únicamente predicando, o usando dones, cantando o profetizando, o a lo mejor tú dices, trabajando ahí donde estoy. No, el propósito lo refrenda las escrituras. Porque cuando Dios te dice que Él tiene planes de bien y de bendición para aquel que le busca, la escritura lo menciona y lo dice. Ese es parte de aquel que encuentra su propósito y se realiza en Él y se halla en Él. Es que mire, cuando uno está en el propósito, tenga por seguro que uno puede dormir mientras que Dios trabaja. Así lo dice el Salmo 127, verso 2. Que mientras uno puede estar en reposo porque Dios está obrando por uno. Cuando uno haya el propósito de Dios. Por supuesto que sí. Que yo puedo imaginarme cuántas personas que no se imaginaban que estaban haciendo algo y Dios ya los tenía destinados para un llamamiento diferente. Por ejemplo, ¿recuerda usted este varón, Nehemías? Nehemías era alguien que él vivía, imagínese, Nehemías vivía bajo el techo de un palacio. Yo puedo imaginarme que vivía en una comodidad que cualquiera diría. Es más, Nehemías no solo vivía, sino comía y bebía de las viandas del rey, porque él era copero y tenía que probar lo que el rey bebía. Pero me imagino que también comía de la cocina, ¿verdad? De lo que el rey comía. Entonces, mire, Nehemías vivía muy bien, pero él vivía intranquilo, porque el problema es cuando uno no está en su propósito, no encuentra su propósito, se le decae el semblante. Y eso pasó con Nehemías. Lo encuentra el rey y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y él le dice, pues porque ni modo. No encuentro el propósito. Yo debería estar en mi pueblo, yo debería estar reedificando a mi pueblo. Y mire, hasta el rey lo trató de convencer, no hombre, pero si aquí lo tienes todo. Ellos
en su oportunidad, no. Yo me sentiré realizado si estoy haciendo mi propósito. ¿Cómo? Restaurando los muros. Mire Pedro, ¿quién iba a imaginar? Pedro era pescador. Y cuando el Señor lo encuentra y lo llama, bueno, Pedro fue el primero de todos los discípulos que tuvo su llamamiento, fue el primero. Y el primero que prácticamente su oficio ya no funcionaba, porque cuando se encuentra a Jesús ya no pescaba. Igual al final ya no pescaba, recordándole, a ti ya no te llamé a ser pescador de peces, sino pescador de hombres. Y Pedro, acuérdese que tenía un carácter volado, mire, cuando uno oye a Pedro, uno lo oye como el gran Pedro, hasta escribió varias epístolas, pero Pedro tenía un carácter terrible, no era demasiado exasperado, pero aún así, él encontró un propósito. Fue el primero que hizo la primera predicación donde se convirtieron multitudes que vinieron a los pies de Jesucristo. ¿Y qué me dice de este recaudador de impuestos? Miren, en esa época en Israel habían algunos que eran realmente, llamémosle así, los miraban con una mala cara. Yo me imagino que este Mateo no tenía amigos. Sus únicos cuates eran los otros recaudadores de impuestos, porque estos, para recaudar impuestos, tenían que estar acompañados de guardia, y aquel que se le ponía al brinco, pues lo sujetaban o le imponían una carga. ¿Cómo es que un recaudador después escribió un evangelio? Que es el primer evangelio nada menos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Un recaudador de impuestos. ¿O qué me dice de Lucas? Lucas, bueno, tiene otras características, porque usted dirá, es que debe haber sido uno de mal carácter, o debe haber sido uno recaudador de impuestos, o tenía que haber vivido en lujos como Nehemías. No necesariamente. Lucas, él era un médico. Es más, Pablo se refiere a Lucas como el médico amado. Es más, una de las características, ¿cuál fue el propósito de Pablo? Que él finalizó prácticamente, o de Lucas, perdón, con Pablo, es que él finalizó sus días, Lucas, con Pablo, siendo el mejor amigo de Pablo. Eso lo escribe él, diciendo, y aquí está Lucas, el único, dice, el que queda conmigo. Y Pablo se refiere a Lucas como el médico amado. Mire este otro. Pero mire, Barrabás, a saber si fue cristiano, si mire, era un malvado. Mire, solo Barrabás también tuvo un propósito que quedó escrito y registrado para que nosotros disfrutáramos del amor del Señor. ¿Cómo puede usted imaginar que este hombre, que era un sedicioso, dice, o sea, lo que hacía era de los que armaban manifestaciones? Yo imagino que hubiera sido buenísimo para poder armar caravanas para llevarlos a ese país. Mire, Barrabás era un sedicioso, él armaba manifestaciones y lo metieron preso. Pero fue el ejemplo del primero por el cual, mire qué hermoso esto, fue salvo en sustitución de un hombre. Ya se acordó la historia. Él fue el que cuando ahí estaba los líderes romanos diciendo, ¿a quién quieren? ¿A quién? Poncio Pilatos, ¿a quién quieren? ¿A Jesucristo o a Barrabás? Y ya habían todos los fariseos pues convencido a toda la gente, pidan a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Si Barrabás era un terrorista, llamémosle así, pero el Señor tomó su lugar
y tomó la culpa de Barrabás y él fue sentenciado por el juicio que venía sobre Barrabás y él fue libre. Ese es un modelo que nos damos. Bueno, la historia dice, algunos historiadores asumen, parecieran novelas, pero de que Barrabás después meditó mucho o caminó en los caminos del Señor. Esperamos que así sea, pero de todos modos hay un propósito ahí. Pero el otro es, mire esto, es Saulo. Este es otro ejemplo que cualquiera diría, ¿desde dónde puede, Señor? Saulo tenía un destino diferente. Él era un religioso y él creía que a su manera le hacía el bien al Señor. Usted ya sabe la historia, lo he predicado en diferentes eventos. Y el Señor se le tiene que presentar y decirle, ¿por qué me persigues? Porque Saulo perseguía a los cristianos dándoles muerte y le cambió el nombre a Pablo. ¿Cuál es el mensaje en todo esto? Mire, el mensaje es que realmente cuando uno descubre su propósito y uno lo halla, uno está dispuesto a cambiar su forma de vivir. Está dispuesto a cambiar su destino, está dispuesto a cambiar pues un diseño que él creía que podría tener. Por ejemplo, yo me imagino que del próximo personaje que le voy a hablar, este era un empresario y seguramente era un empresario exitoso, nada menos que era Eliseo. Pero si este fue profeta, no, pero cuando él fue alcanzado por Elías, dice que Elías lo encontró y él tenía, yuntas y tenía 12 bueyes. Mire, 12 bueyes. Mire, en esa época un buey era como decir un tractor nuestro. Él tendría pues una flotilla de tractores. O sea, él tenía, imagínense, si tenía 12 bueyes, lo más seguro es que también tenía terreno. O sea que Eliseo, lo más seguro es que no menciona si era en propiedad o era tal vez un patrimonio familiar, pero lo que sí dice es que él era el que lo estaba arando y era de su propiedad, o familiar o de él. Él era un empresario. Y cuando Elías lo encuentra, Elías fue durísimo con Eliseo. Dice que, imagínense que lo llamaba y le decía, tú me sigues, y no le hablaba. Tú solo imítame lo que yo hago. Ese era su mentor, Elías. La verdad que Elías fue duro con Eliseo, pienso yo, ¿verdad? Pero lo que le quiero hacer ver en todo esto es que yo no sé qué es lo que tú estás haciendo ahorita. Y no estoy diciendo ahorita que tú digas, eso yo quería una palabra de eso, pastor. Ahora ya renuncio para dedicarme a servir al Señor. No. Mi padre, cuando él tiene un propósito, hace un llamado. Y cuando él hace un llamado, él pone las puertas, él pone las circunstancias, es muy fácil escuchar su voz. Pero lo que te quiero decir es que lo que uno tiene que estar dispuesto a decirle, Señor, ayúdame a encontrar mi propósito donde yo quiera. Por ejemplo, le voy a hablar de su servidor. Yo soy ingeniero. Estudié una maestría. Tengo también cursos de posteriores en proyectos y me mandaron a estudiar en muchos lugares. Entonces yo tenía, según mi posición, tenía un diseño, un destino para poder ser un profesional y trabajar en una empresa transnacional, que es de donde el Señor me sacó. Y yo estaba dispuesto, pero siempre quise, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas. Estoy dispuesto a caminar donde tú quieras. Y honestamente me sorprendo de donde el Señor me ha llevado. Me ha sorprendido donde el Señor ha tomado con mi esposa nuestros pasos y nos ha encaminado en diferentes lugares y circunstancias. Pero lo que te quiero decir es
que en todo momento yo lo único que le pedía a mi Dios es: Señor, ayúdame a estar oyendo tu voz para que haga lo que tú lo que hagas, lo que sea, lo que tú quieras, lo que tú anheles. Recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en mis primeros años de trabajo, bueno, tendría unos 20 y pico de años, no se acuerda, hace poquito, ¿verdad? Pero se acuerda, no sé si lo ha oído de mí, pero lo he contado varias veces, en que tenía el dueño de una fábrica donde estuve trabajando, era terrible conmigo, terrible. Y yo le iba a renunciar y estaba decidido porque me gritaba. Y una vez que estaba orando en mi carro, ahora sí renuncio, pude oír la voz que me dijo: te quedas, te estoy formando. Mire, solo la satisfacción de saber de que Dios tiene un propósito. Sabe que en esa época yo dije: definitivamente Dios me quiere amar para que le sirva. Yo apenas tenía 20 y pico de años, entonces yo voy a ir a trabajar en la iglesia. Y le fui a hablar a quien pues fue mi padre espiritual. Bueno, yo le llamo padre porque es de quien yo recibí el evangelio y me convertí. Me sacó de las tinieblas por el medio del evangelio de la boca en un servicio que yo lo oí, el pastor Jorge López de la Frater. Y recuerdo que yo le fui a hablar cuando estaba yo decidido: pastor, yo quiero trabajar en la iglesia, quiero ser partícipe aquí. Y él me dijo: no. Yo me quedé sorprendido: ¿cómo que no? Si yo quiero ser útil. Sí, vas a ser útil terminando tu carrera. Y mire las palabras que utilizó: y vas a honrar a tus padres con tu carrera. Entonces yo estaba convencido de plano que en la iglesia no me quieren, y yo lo que voy a hacer es entonces un profesional y voy a trabajar en empresas. Y eso fue lo que hice. Al inicio pues tuve mi empresa propia, pero después me fui a las compañías. Dios tiene diferentes planes para cada uno. Mire cómo dice la escritura. Vaya conmigo y vamos a leer otro verso que dice en Romanos capítulo 8, verso 28. Dice así. Mire, lea conmigo. Dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, yo le pregunto, ¿tú amas a Dios? No, en serio, ¿tú amas a Dios? Todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, mire, todo debería salir para bien para los que son llamados para su propósito. Pero esta palabra que va a recitar en todo este servicio, propósito, 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 ¿sabe qué significa en el original? Viene una palabra de la G4286 griega y significa prótesis o un diseño, pero un diseño que prácticamente está destinado para ocupar un lugar. Por ejemplo, leyendo la palabra prótesis, dice que el diccionario dice así: una prótesis ortopédica es la que reemplaza un miembro del cuerpo, cumpliendo casi la misma función que un miembro natural. O sea que lo que hay que entender es que, obviamente, prótesis de piernas, de brazos, como usted lo dice, pero ¿qué es lo que hacen? Iban a completar el propósito por la cual sustituyen ese lugar. Pero yo lo veo desde el punto de vista divino. Cuando Dios empieza a llamar a alguien, Él le da un propósito, y si no tiene las habilidades, si Él no tiene pues llamémosle así, el diseño, valga la redundancia, pero llamémosle las características para ser idóneo para lo que Él quiere, Dios se lo provee. Créalo que Dios se lo provee. Y mucha gente no te va a entender. Téngalo por seguro que no te va a entender. Yo recuerdo cuando yo renuncié de Walmart, mucha gente no entendía por lo cual yo estaba renunciando.
Yo le fui a hablar a mis jefes, yo le fui a hablar a todo el mundo diciéndole, mire, Dios me está llamando para que le sirva y voy a empezar a trabajar en viajando o estableciendo iglesias, porque ese fue el llamado original, bueno, que se me dio en ese entonces. Y crea que mucha gente me decía, ¿cómo? Disculpa, te estamos tratando mal, pero ¿quién es la persona que te dirige para que te trate así? ¿Cómo así que tú teniendo un salario altísimo, unas condiciones altísimas, ahora te vas a ir a vivir prácticamente de lo que la gente te quiera dar? Pero yo lo que veo es que en ese tiempo Dios vino y como que Él sabe cuál fue la prótesis para mí, la fe. Porque yo tenía un temor. Y el Señor, ayúdame a creer. Y yo pude ver cómo mi espíritu empezó cambiando para creer, para caminar por fe. Y hasta la fecha, ya han pasado de esa decisión 11 años y realmente Dios ha sido fiel. Le voy a hablar de algunos que tuvieron sus prótesis. Por ejemplo, Moisés. Mire, Moisés tenía un propósito también. Bueno, primero, acuérdense que este nació y estaba destinado a morir. Lo encuentra la hija de Faraón y lo educan en la corte del Faraón como un hijo de casa y recibe toda la educación real. Y después es prácticamente despedido y 40 años vive en el desierto. Pero cuando Dios lo llama, imagínense llamar a un hombre para ir a dirigir a prácticamente una nación de gente. Se calcula que eran varios millones de personas caminando con Moisés. Entre niños, entre hombres, adultos, mujeres y niños. Era mucha gente. ¿Y sabe cuál era el problema, Moisés? Que él le decía que era tartamudo, que no se podía expresar. Entonces, ¿cuál fue su prótesis? Vino Dios y le dijo, no te preocupes. Y le da la habilidad. Primero le dice, vas a tener a tu hermano Aarón que va a hablar por ti, pero también tú vas a tener una autoridad con tu lengua, que vas a partir mares, que vas a poder dar agua de la roca y vas a poder hacer milagros. Y Dios le dio su prótesis. Mire, está este ejemplo, Malco. Malco era aquel siervo del sacerdote que cuando fueron a tomar preso a Jesús, Malco fue el que se dirigió a Jesús. Y Pedro con su espada, y le vuela la oreja. Y Dios, mi Señor, le devuelve su propósito por el cual su nombre se llamaba perteneciente al reino. Eso significa Malco, perteneciente al reino. Y Dios, ahí puse lengua, pero es oído. Dios le devolvió su oreja, mi Señor le sanó su propósito. Mire, aquí tenemos el caso de David. Mire, el caso de David es hermoso porque David era aunque fue un gran guerrero, pero era bien enamorado. 7 mujeres. Bueno, pero no como su hijo, pero mire, 7 mujeres. Pero David, cuando él sabe que está destinado para algo mayor, en oración viene y le dice al Señor, así le dice el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón, dice, limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre, que le podamos decir, crea en mí un corazón limpio. O sea, renueva el corazón, cambia mi corazón, Señor, cámbialo. Para que yo pueda creer, para poder caminar conforme al propósito que tú me tienes en la vida. Y Jacob, mire, Jacob, era otro. Mire,
¿Sabe qué significa? Jacob, de alguna manera, su nombre es suplantador, porque él venía cuando nació tomado, dice que su mano estaba tomado del talón, el talón de su hermano Esaú, como queriendo, tú te quedas y yo salgo, y te quedas y yo salgo. Pero Jacob era un transero. Él venía y hacía sus negocios con su suegro, bueno, quien fue su suegro, Labán, y para un roto, un descosido, porque Labán también sabía negociar y le cambió la mujer por varios años. Él dice que para alcanzar a su amada, a Rebeca, más bien dicho, a Raquel, porque Rebeca era su madre, él le trabajó 20 años. 7 y los del rebaño. Entonces, la verdad que él se consiguió otro descosido, pero Jacob, le hacía, era un truán, era un transero. Era de los que traía carros y medio les hacía sus reparaciones y los vendía como nuevos. ¿Y cómo está el carro? Nítido, mire, perfecto. Pero él tiene un encuentro con el ángel y él dijo, y el ángel le dice, te voy a cambiar tu propósito. Ya no vas a ser Jacob, te vas a llamar Israel. Y dice que en esa pelea le dejo y te voy a marcar para que recuerdes cuál es tu propósito. Y dice que le descoyuntó, o sea, el muslo se lo golpeó el ángel y le quedó una lesión perpetua. Entonces, prácticamente su prótesis fue su muslo, recordándole cuál era el propósito por el cual él era ahora Israel. Miren, aquí el anhelo de esta enseñanza no es que tú ahorita estés pensando qué tengo que hacer, tengo que renunciar, tengo que buscar algo más. No, lo que te estoy diciendo es que a lo mejor donde tú estás es el lugar donde Dios te quiere, como médico, como ingeniero o profesional, o como tal vez chofer no sé, de Uber, no sé qué estás haciendo, pero lo que tú estés haciendo, que le pida, Señor, ayúdame a encontrar el propósito para que yo me tenga satisfacción y me sienta realizado de que estoy haciendo tu voluntad, de que tengo paz, de que tengo esa, como diría yo, plenitud de gozo, de saber que tú me has llamado para algo grato. Porque eso es lo que tenemos que encontrar, Padre. Ayúdame a encontrarme satisfecho de que lo que estoy haciendo es para ti grato. ¿Cuántas veces no le he dicho yo que después de una puerta pequeña hay una puerta grande? Por ejemplo, Ruth, ella siguió a su suegra Noemí y cuando llegó al campo, ella no se puso el dueño del campo es familiar de mi difunto marido, entonces yo tengo derecho a este campo. No, ella vino y tomó la actitud de todos los que no tenían herencia o estaban, llamémosle así, por dioseros. Y ella se puso a espigar, recogiendo del piso, del suelo, de lo que la gente tiraba. Entonces ella tenía que humillarse para recoger. Tú no sabes que en esa humillación Dios la observa, porque detrás de eso hay una puerta grande donde el Señor te va a bendecir. Entonces, para poder saber ahorita cuál es mi propósito, primero hay que ver qué es lo que estoy haciendo y cómo debería yo de reaccionar ante lo que estoy haciendo. Entonces, vaya conmigo y vamos a ver en la Escritura
uno de los criterios que hay que tener cuando quieres buscar el propósito. Entonces, en lo que hagas, dice 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Léalo ahí conmigo, lo vamos a poner en grande. Estad siempre gozosos. ¿Qué más dice? Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Entonces, mire, aquí lo primero que usted tiene que tener claro para saber que para poder tener contentamiento es decirle, Señor, ayúdame a tener gozo aquí donde estoy. Si estás todavía en casa o si ya estás saliendo a trabajar o a lo mejor estás buscando trabajo, ten gozo. Sal con aquella expectativa, Señor, hoy me vas a bendecir. Y tengo una oración continua, Señor, ayúdame a tener clamor continuo, pero en todo dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Él para vosotros en Cristo Jesús. Mire, ¿qué otra característica? Mire lo que dice Colosenses 3, 23 y 24. Dice así: y todo lo que hagáis, repita conmigo, y todo lo que haré, hazlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás recompensa de la herencia. Esto es a Cristo el Señor a quien servís. Entonces, mi amado, lo que le quiero decir es, ¿dónde estás? Lo que estás haciendo. Uno, hazlo con gozo. Dos, hazlo en oración, pero ten un corazón agradecido. Y todo lo que hagas, hazlo como que si lo hicieras de corazón para el Señor. ¿Por qué? Porque el Padre dice, este está buscando serme fiel. Yo lo pondré donde yo lo tengo destinado. Y seguro que Dios va a empezar a abrir puertas para que tú encuentres esos caminos, como lo enseñábamos la semana pasada. Él va a enderezar la senda para poder encontrar nuestro propósito, porque es a Cristo a quien servimos. Gracias, Señor Jesús. ¿Sabes qué? Ay, Dios. Si algo yo le pido a mi Padre, decirle, Señor, ayúdame a tener gozo y a estar contento de servirte. Pero es que usted dice, pero mire, ya no he podido ir a la iglesia. No, pero usted lo puede servir donde quiera que está. En su casa, pues con sus amigos, con su familia. Siga dando testimonio de Él, no se avergüence. ¿Sabes que cuando Dios llama, Él llama de una forma sobrenatural? Si algo a mí me sorprende es que cuando Él llama, Él agarra a las personas y las toma como las flechas, como los hijos, saetas, y las lanza, porque nosotros somos hijos de Él. Y dice la Escritura que como hijos Él nos va a lanzar, Él nos va a llevar, pero déjate llevar como Él quiera. Pero es que tú dirás, es que mire mi condición. Ya no mire su condición. Mire lo que dice la Escritura. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Y con esto prácticamente estoy cerrando. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Uno dice, Señor, ¿cómo me va a escoger si hasta ni yo me soporto? Yo parezco necio. Pero mira, aún así Dios te escogió para avergonzar a los sabios.
Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. A lo mejor tú has estado atravesando, yo diría, las circunstancias han hecho que tú te sientas, que te hayas endurecido y tal vez haya entrado un poco en necedad. O a lo mejor lo contrario, el palo ha hecho que se te hayas enfriado y seas débil. Pero hoy el Señor te dice, solo reacciona porque yo te voy a levantar de ahí de donde estás para hacerte fuerte y serte sabio. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Yo no sé cómo te ha ido en la vida, pero yo lo que te digo es que este año 2021 vamos a recuperar nuestro propósito. Vamos a recuperar nuestro llamamiento. Solo deja que el Señor obre contigo, que Él venga y te diga, déjate moldear, yo trabajaré contigo, yo estaré ahí. Aleluya. Si algo veo yo es que mi Dios nos quiere hablar y Él te quiere decir, yo pondré camino donde no lo hay. Solo cree. Dice el canto, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en manera que no podemos entender. Él me guiará a su lado, estaré, amor y fuerza me dará, y a un camino donde no lo hay. Solo cree. Escúchalo, solo cree. Él está ahí para decirte, yo pondré camino donde no crees que hay. Padre mío, bendice a mi hermano, bendícelo. Sobre todo, Señor amado, te pido, pon en él ahora la convicción que tú estás en su vida. Padre mío, en el nombre de Jesús, bendícelo. Si tú has estado atravesando en este momento algún tipo de prueba, sientes que tal vez no encuentras el sentido a la vida, ahí donde estás, déjame orar por ti, pero repite conmigo esta oración. Repite conmigo. Di así conmigo. Dios mío, hoy me doy cuenta. Díselo. Hoy me doy cuenta que me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mi amado hermano que está en este momento clamando para que tú pongas camino en su caminar, sendas, endereza esas sendas y que haya el propósito de su llamamiento. Bendícelo, te lo pido, y que tu Santo Espíritu esté en él siempre. Siempre. No temas, dice Señor, yo estaré contigo. Desde ya, Señor, te lo pido. Bendícelo en el nombre de Jesús, tu Hijo. Al que está pasando una prueba, sácalo de ella. Al que está pasando escasez, ayúdalo, Señor. Enfermedad, te declaro sano. Tiene problemas en casa, Señor, restaura esas relaciones, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Qué bueno poder compartir esta enseñanza y esta palabra. Seas bendecido y desde ya
nos seguimos viendo y espero poderte ver el domingo uno de estos días. Bendiciones.